Bienvenido a un nuevo episodio de Profesor Anti-Influencer con Z, el podcast donde analizamos los discursos y vendehumismo que inunda la red, ¿no? Hoy, realmente, no vamos a hablar ni de likes, ni de cripto, ni de inversiones, sino que hoy vamos a hablar de miedo. Pues con esta sonrisa me voy a poner un poco seria porque hoy vamos a hablar precisamente del miedo, algo que nos atrae al mismo tiempo que nos repele. Hoy toca revisar un tema muy serio y muy humano, que ha sido convertido en contenido viral por muchos de los gurús que analizamos sin filtro. El tema del miedo, algo que nos atrae al mismo tiempo que nos repele. Pero esta vez con alguien que lo vive de cerca y no desde el sofá. Julio de la Iglesia, bienvenido. Muchas gracias por traerme a esta mesa. Vamos a presentar convenientemente a nuestro Julio. Él es TEDx y también speaker. Nuestro invitado no viene a motivarnos con temas impresos en una taza de café. Es TEDx. Es decir, es un tío que desactiva bombas y lleva no sé cuánto tiempo realizando este trabajo que no quiero ni imaginarme el estrés que trae consigo en la Policía Nacional. ¿Sigues en activo? Sí, sigo en activo. Has escrito un libro, además, que se llama El miedo es de valientes, que me parece bastante sugerente e inteligente. Por favor, explícanos qué es eso de que el miedo es de valientes. Pues mira, Carla, el miedo es de valientes porque solo se puede ser valiente si previamente tienes miedo. Si no tienes miedo, podrás ser un experto, un perito o un imprudente, un temerario. Solo es valiente aquel que afronta el miedo y lo supera. Que te enfrentas a lo que realmente sabes que puede ocurrir. Sí, a lo que temes que puede ocurrir, efectivamente. Pero tienes la esperanza de que si sumas toda tu energía, pericia y motivación, seguramente puedas dar ese paso y conseguir lo que te has propuesto. O sea, no es un suicida. Un valiente es aquel que ve el riesgo, como lo ves tú, como lo veo yo, pero aún así lo que tiene al otro lado del miedo le compensa, le atrae y da el paso. ¿Y nos atrae porque somos temerarios o nos atrae porque somos filántropos? ¿Tu trabajo significa amar a la sociedad y querer protegerla? ¿O es que realmente te salta la hormona, la dopamina, Sí. la testosterona. adrenalina? Ya. ¿Sí? Yo tengo una vocación de servicio, por eso me hice policía. Y luego dentro de este cuerpo, pues decidí ser TEDx por otro montón de cosas, ¿no? Por la responsabilidad, por el riesgo, por la definición clara de dónde está el bien y el mal, y porque es un trabajo que constantemente te exige estar actualizado, nunca terminar de saberlo todo, y eso para mí es muy atractivo. Yo, por ejemplo, creo que tengo miedo, tengo claramente miedo a las llamadas telefónicas, por ejemplo. Cuando me llaman, soy de no enganchar el teléfono. No quiero coger la llamada. No sé si esto es un trauma. ¿Tú a qué tienes miedo, Julio? Yo tengo miedo a muchas cosas. Tengo miedo a morir, tengo miedo a no ser capaz, tengo miedo a equivocarme, tengo miedo a que a mis seres queridos les pase algo. El miedo es una emoción que nos acompaña toda la vida, así que no hay que tener miedo a tener miedo. En mi caso, el giro que le doy a esto es que el miedo puede ser un trampolín al éxito en tu vida, porque el miedo siempre pone el foco en donde tú tienes que mejorar, donde no te sientes seguro. Y cuando tú pasas ese miedo, superas ese miedo, es porque has crecido como persona, porque has ganado en seguridad. Entonces te conviertes en la persona que habías soñado con ser. O sea, el miedo está ahí para decirte, cuidadito, tómatelo en serio, aprende más, haz las cosas mejor. ¿Tú crees que se puede, sobre todo, difundir esta palabra de que el miedo puede ser hasta incluso bonito, bello, una sensación positiva, algo que te puede impulsar dentro de tu vida a conseguir mejores cosas? Tú fíjate, si nosotros nos giramos la vista atrás en nuestra vida, en nuestra experiencia vital, veremos que el miedo siempre ha estado presente en los momentos más importantes de nuestra vida. Hombre, desde niños, yo me acuerdo cuando era pequeña que me decía mi padre, Carla, haz esto. Y yo le decía, no, pero tengo miedo. Y él me decía algo parecido a lo que has dicho tú. Vale, pues hazlo con miedo. Porque se trata de superar, ¿no? De superarte, sí. Pero, por ejemplo, cuando has encontrado pareja, cuando la primera entrevista de trabajo, cuando te has comprado tu casa, cuando has empezado un negocio nuevo, cuando has elegido a tu socio, siempre estaba el miedo para decirte, ten cuidadito que te la estás jugando, que esto no es lo de todos los días, que vas a echar una firma ahí en algo importante para ti, que te vas a comprometer con una persona que seguramente va a tener consecuencias en toda tu vida, ¿no? Esto los empresarios y los emprendedores siempre lo decimos cuando te llama el banco.
Sí. Cuando te llamo del banco, ya estoy... Bueno, esto ya no es miedo, es pánico. No sé si esto da para otro libro. Sí, sí. Yo entiendo que hay situaciones que no dependen de nosotros y nos genera otro tipo de miedo más allá que cuando las situaciones dependen de nosotros. ¿Cuál ha sido tu momento más extremo de sensación de miedo porque se mezclaba esa parte en la cual yo sé lo que está pasando pero no sé lo que puede pasar? Es verdad que cuando no depende de nosotros la resolución o la superación de ese miedo, la cosa se va complicando, ¿no? Porque cuando tenemos miedo lo que más tenemos son preguntas sin resolver. Entonces, cuando tú no tienes la contestación o no puedes encontrar la solución a todas esas preguntas porque depende de un ayuntamiento, depende de un ministerio, depende de Hacienda, depende del banco, depende del diagnóstico de ese médico, etcétera, ahí nos faltan respuestas. ¿Has tenido alguna vez pánico a hablar en público? Pues fíjate que mi primera charla fue en una sala preciosa de Madrid, en la Sala Como, que ya en la calle Pradillo, que ya no existe, y en esa charla se juntaban un montón de personas que para mí eran muy importantes, familia, amigos, la primera novia, algunos de los representantes más importantes que venían a ver quién era yo. La verdad es que me lo tomé muy en serio meses atrás, y además yo salía con un cronómetro, tenía que acabar en el último segundo mi charla, y todo esto lo hice con miedo, pero ese miedo me hizo entrenar muchísimo en casa, muchas horas, aprenderme muy bien ese guión, y la verdad es que al final salió todo muy bien. ¿Cómo encontraste la felicidad más allá del miedo Sí, que de hablar en público? Sí, yo no voy de superestrella de la galaxia, ni de superhéroe, ni de supervaliente, porque no lo soy ni lo pretendo ser. Y creo que esa parte mía de ser una persona vulnerable, con miedo, y una persona normal como ellos, con un trabajo eso sí un poco especial, donde pues el coraje, ese trabajo en equipo, esas dotes de autoliderazgo se nos exigen siempre al máximo nivel, pero al final un hombre normal como pueda ser otro. ¿Qué es más fácil, desactivar un explosivo o desactivar la cabeza? Bueno, un artefacto es una cosa muy seria, y la verdad lo malo que tiene un artefacto es que no admite segundos ensayos, ni no se trata de recoger el boli que se te ha caído de la mesa, ni de coger la pelota que está al fondo y volver a sacar. Es algo que si fallas, y lo vas a notar y se va a convertir en una tragedia. La historia que nos contamos es lo que cambia la realidad. Si tú te dices que no vas a poder, que no eres suficientemente buena, que no te lo mereces, todo esto no lo decimos, en bajito o en alto, pero no lo decimos muchas veces. Es muy difícil que tú acabes haciendo un trabajo bien hecho. En cambio, si cambias el discurso y dices, esto es para mí, o sea, este reto ha llegado a mi vida en este momento porque llevo toda la vida preparándome y lo voy a hacer lo mejor que pueda. Para que cuando apoyes la cabeza en la almohada, por lo menos tenga la conciencia tranquila. La historia cambia radical. ¿Qué diferencia una persona que está paralizada por el miedo de una que realmente avanza con miedo? La que está paralizada deja de pensar, se convierte en un animal. Solo está pensando en huir, en rendirse, no está pensando en soluciones adaptativas, no está buscando cómo solucionar o ser parte de la solución, está ahí parada, está ahí bloqueada. Tú la ves que está como, no se mueve. La tienes que dar una palmada delante de la cara, chillarle, moverle incluso un poco para que esa parte suya prefrontal vuelva a conectar y vuelva por lo menos a escucharte y a obedecerte. ¿Y esa desconexión se puede contagiar en un grupo? Sí. El miedo, las emociones se contagian rápidamente, ¿no? Si aquí estamos dos muy cabreados, al final el tercero va a acabar bastante tensionado, ¿no? Y al contrario, si estáis muy alegres, el que viene de bajón al final se contagia. Y el miedo en particular se contagia a la velocidad de la pólvora, o sea... Ahora mismo muchos gurús, de hecho, y muchos coaches que están hablando sobre esto, ¿no? Sobre el vencer el miedo. ¿Tú crees que son eficaces o que nos están vendiendo humo? El miedo es una cosa muy personal. O sea, hay gente que tiene miedo pues, a una llamada de teléfono, tan legítimo como el que tiene miedo a morir, o el que tiene miedo a fracasar, o el que tiene miedo a hablar en público, o a no ser suficiente, o a no ser aceptado, o a la soledad. Para ti tu miedo es lo más importante. Yo no lo juzgo, no hay una escala de tu miedo es más importante que el mío. No, para ti es muy importante, y esto es lo importante, que para ti es importante. Teniendo esto en cuenta, la solución también va un poco en la credibilidad que tú le des a ese terapeuta, a esa persona que te está hablando. Yo lo que recomiendo es que preguntes a alguien que haya vuelto de superar ese miedo, que no pongas la oreja al primero que te habla, porque a lo mejor tiene más miedo que tú. Además, a lo mejor tiene miedo a que lo consigas porque él no se ha atrevido en su tiempo a hacerlo, y si tú lo consigues, su autoestima baja, ¿no? ¿Qué relación tiene el miedo y la timidez, por ejemplo?
Bueno, es verdad que el miedo necesita de coraje, necesita de valentía. La timidez normalmente le falta un poco eso, ¿no? Le falta el valor de mostrarte, de ser, de actuar. Bien, el tímido tiene que reconocer que no hay un peligro real al otro lado de ser, no voy a decir descarado, que sería lo contrario, sino de mostrarte como eres. No hay nada en ti que te vamos a ocultar, no hay nada en ti que sea impuro, insano, vergonzoso. Tú muéstrame quién eres en tu corazón y seguramente vamos a encontrar una persona muy bella y muy bonita, con sentimientos muy nobles y con otros sentimientos que, si es la envidia, por ejemplo, o la lujuria, son muy humanos también. O sea, es que en ti está el mismo hombre que hay en otro ser humano. No hay nada que ocultar, simplemente mostrarlo sin artificios, sin máscaras. Julio, ¿el miedo es una forma de ansiedad? El miedo se puede transformar en ansiedad. La ansiedad es ese miedo no determinado, no detectado, no identificado. Es esa sensación de que estás todo el día como que no sabes qué te pasa, pero tienes... Porque al final la ansiedad es como un miedo sin foco, ¿no? Sí, esa incertidumbre, ese desasosiego viene cuando no sabes muy bien a qué te enfrentas, ¿verdad? Y es interesante porque dicen los psiquiatras y los psicólogos que el mejor antídoto para ese tipo de miedo y para el miedo en general es el contacto físico, o sea, el contacto. Es verdad. Que te abracen. Claro, es como cuando vas a dar un salto, ¿no? Imagínate que estás en una barandilla y te vas a hacer puenting, ¿no? Y llega el instructor y te da la palmadita así en la espalda, ¿no? Diciendo, pues esa palmadita parece que no, pero estoy contigo, venga, ánimo. Estás en la puerta del avión para saltar en paracaídas y ¡pum!, la palmadita, estoy aquí. O al contrario, tú te emocionas y siempre va a haber una mano que a tu antebrazo va a llegar, venga, tranquilízate, que no es para tanto. Ese toque, esa conexión entre humanos es muy importante. Si es entre muñeca y codo es muy importante, porque es ahí donde nuestras mamás nos tocaban de pequeños, ¿no? Esa parte interna ¿Sí? Por dentro del antebrazo. Aquí. ¿Cómo regulas tu propia forma de tipificar, de hacer patrones en la gente? ¿Eres capaz de, en algún momento de tu vida, abstraerte de esta parte y ser un poquito más, yo entiendo, no te voy a decir normal, pero intentar no estudiar a la gente que tienes alrededor? Yo creo que esto viene como de defecto ya, ¿no? Alejandro, la verdad es que yo digo que soy TEDAS por algo, ¿no? O sea, al TEDAS llegamos personas muchas veces muy observadoras, y esto es cierto. Y es un poco, para mí es difícil separar una cosa de otra. ¿Cuáles son las labores de un TEDx en general? Nosotros somos TEDAS, somos técnicos especialistas en desactivación de artefactos explosivos. O sea, tiene que ver exclusivamente con la desactivación. Y NRBQ, nuclear, radiológico, biológico y químico. En todas estas incidencias donde haya algún compuesto de este tipo, esta unidad tiene que acudir para desactivarla, neutralizarla, identificarla, recoger los restos, hacer un pericial y presentarlo en los juzgados. Esa es un poco nuestra labor. Julio, pero se me ocurre que trabajaréis poco, ¿no? ¿O hay que desactivar artefactos explosivos todas las semanas? Bueno, pues fíjate que el trabajo no falta y nosotros tenemos una broma que decimos que no nos pagan por lo que hacemos, sino por lo que estamos dispuestos a hacer. No, evidentemente. Entonces, pero mientras no hay un artefacto, ¿os tienen en una sala viendo series de Netflix? ¿O? Sí, ojalá. No, la verdad es que en nuestro trabajo hay mucho trabajo de investigación, de estudio, de mantenimiento de material. Tenemos mucho material de entrenamiento, antes de... En fin, que... Hay muchas cosas que hacer. ¿Entrenamiento físico? Sí, entrenamiento físico y técnico. Antes de... Sí, claro que sí. ¿Y tú crees que esta sociedad tiene más o menos miedo que antes? Creo que estamos quizás menos dispuestos a sufrir, a aguantar el dolor, a esforzarnos, a afrontar la incertidumbre. Creo que en ese sentido somos un poco más blandos y hemos educado de una manera más blanda a nuestros hijos. Anteriormente, lo de quejarte venías quejado de casa. Ahora todo el mundo tiene derecho a quejarse y además hace gala de eso y el lloriquear y el quejarte y todo eso tiene muy buena prensa y al final se te hace caso en las empresas, en la sociedad. Y antes yo creo que éramos más troyanos, más... ¿Tú crees que la eliminación de consecuencias ha eliminado algunos miedos en las nuevas generaciones? También es verdad, Alejandro, que el camino no está tan claro, porque antes tú nacías en un ambiente rural y tú sabías lo que te esperaba. Seguir cuidando del ganado y de las tierras de tu padre y tus hijos exactamente igual. Ahora tú tienes un hijo en cualquier barrio de Madrid, de España, y puede acabar en la luna como astronauta. O sea, nos hemos transformado en personas con un potencial tremendo y cantidad de posibilidades y de oportunidades para nuestros hijos. Entonces,
no es tan fácil decidir qué es lo bueno para ti o qué es lo bueno para ellos, ni como padre ni como hijo. Así que tampoco hay que quitarle mérito. Quiero decirte que ser un joven hoy en día es algo mucho más retador, donde las oportunidades existen, pero también las trampas. Entonces, el miedo a las trampas, ¿cómo se trabaja? Bueno, yo creo que cuando tú sabes el camino vas rápido, ¿verdad? Aunque sea a oscuras, te levantas de la cama y a tientas llegas al baño. Cuando no sabes dónde vas ni cuál es el camino, pues tienes que reducir un poco la velocidad e ir tanteando. Y este es el trabajo que tienen que hacer. Y para ello yo creo que lo mejor es darle una buena caja de herramientas. ¿Qué miedos son los más habituales en el mundo profesional? Pues sigue siendo el miedo a la pérdida de poder, al cambio, bueno, al jefe y al despido, por supuesto, pero suelen ser miedos al teléfono del jefe. Al teléfono y al jefe, que me llame el jefe por teléfono. Pero son miedos a que te aíslen, a que no te reconozcan tu valor, a esa pérdida de poder, ¿verdad? A la pérdida de afiliación, de que te dejen separado de ese grupo, de que no te llamen para desayunar, de que no te promocionen, de que no seas válido. ¿Y qué consejos o qué herramientas darías a nuestros oyentes para gestionar esos miedos? Bueno, cada uno es un mundo, quiero decirte, y cada persona también, aunque tengáis el mismo miedo los dos, cada persona lo interioriza y lo gestiona de una manera. Es muy importante trabajar con esa persona de cerca viendo qué creencias tiene, porque normalmente detrás de todos esos miedos hay creencias limitantes que no tienen nada que ver con la realidad. Creencias de no puedes, no vales, no eres suficiente. Y eso hay que desmontarlo, porque seguramente sea una historia que él ha comprado de muy pequeñito y la sigue arrastrando toda la vida y le está limitando en su crecimiento personal y profesional. Hoy en día se está trivializando el concepto de miedo. Hoy en día, sobre todo, estamos banalizando el concepto de miedo. ¿Qué opinas de esta gente que te imita y va hablando, no te preocupes, no tengas miedo sin ninguna estructura mental sobre cómo se trabaja el miedo? Falso coach. Sí, pero fíjate que yo creo que la sociedad también está evolucionando y madurando en ese sentido y está discriminando los que son pues vendehumos, ¿no? De los que a lo mejor trabajan de una manera un poquito más seria, más profesional. Yo le dejo la responsabilidad al cliente. O sea, el cliente al final puede ser que le engañes un día, pero no todos. O sea, tú puedes ir un día y sentarte en una mesa con alguien y al final él no le vales y te despide. Y en las empresas pasa igual. Dices, joder, es que yo quiero dar conferencias y no me llaman. Bueno, vamos a ver qué cuentas y desde dónde lo cuentas. Y por qué lo cuentas. ¿Quién eres tú para contarme eso? ¿Y cómo se está utilizando el miedo, por ejemplo, a no tener dinero, a no tener un futuro profesional, a estar tirado en mitad de tu casa y de tu calle, en los nuevos estafas que hay en el mundo digital de cualquier ámbito? Es decir, ¿cómo aprovechan tu miedo para decirte, no te preocupes que si haces esto vas a salir de la pobreza, vas a tener ingresos recurrentes, libertad financiera? ¿Cómo se trabaja esa parte del miedo a...? Es un temazo ese, es un temazo, porque es verdad que hay muchas personas que cuando ven eso dicen, aquí está el negocio, aquí está la solución a mis problemas. Y yo no digo que no, pero que no es tan fácil como, por lo menos hasta donde yo he visto, creo que no es tan fácil convertir esos pocos euros en miles y miles de euros. Mi consejo es no pongas todos los huevos ahí en la misma cesta, porque igual te llevas un sopetón, ¿no? Mira, en el 2008 yo recuerdo, yo me formé como coach en el 2012. Y en el 2008 y en el 2012 hubo dos crisis donde la gente le decía, en muchas charlas, que yo iba a muchos eventos y siempre había algún ponente que decía, déjalo todo y emprende, ese es el camino, móntatelo por tu cuenta. Vas a ser el jefe propio tuyo, vas a organizar tu tiempo, vas a tener tiempo para esquiar, vas a estar en la playa mientras los infoproductos te... Bueno, yo luego tuve muchos clientes diciéndome, me he arruinado, no sé qué hacer con mi vida, he perdido el norte, lo que creía que era mi propósito ha sido un infierno, etcétera, etcétera, etcétera. Me dicen que tú tenías claustrofobia. No, tenía, sí. ¿Tenías y muy seria, muy claustrofobia? seria. Sí. ¿Seria? Sí, muy seria. Ya no meterme en un ascensor era para mí un acto de fe y de riesgo ahí. De riesgo total, sí. ¿Y cómo se pasa de tener miedo de meterte en un ascensor a meterte con una bomba en un sitio para desactivarla? Y mira, ¿cómo se hace ese camino? Bien, pues afrontando esa situación una y otra vez, sabiendo que el camino está en meterte en el ascensor. No hay otra historia, no hay otro remedio. ¿Qué consejos le das a la gente
para que intente afrontar sus miedos, ya no en las partes más de, oye, estadísticamente es muy difícil que te pase, pero cuidado, que ahora en el mundo hay tropecientas situaciones que te pueden llevar a cualquiera de tus situaciones de miedo. ¿Cómo una persona ataca esa primera sensación en primer orden? ¿Cómo se puede afrontar? Yo creo que es muy importante saber hasta dónde llegan nuestras capacidades, nuestros límites y nuestra influencia como acción, ¿no? Porque nos podemos preocupar de 1000 cosas, de Estados Unidos, de guerras, de conflictos, pero ¿tú realmente tienes un impacto si cambias algo en tu vida? No, en ese sentido no tienes ningún impacto. En cambio, tienes muchas cosas en tu vida que si no las atiendes se van a acabar convirtiendo en un problema. Que el miedo te está diciendo, cuidadito. Y el miedo no es que no haya que tener miedo. O sea, el miedo está ahí para salvarte la vida. Y el miedo está ahí para detectar esas cosas que pueden complicarse en tu vida. El problema es cuando el miedo te paraliza, ¿no? Claro, no, pero es que el miedo igual te está diciendo, ten cuidado. Y te está dando un consejo muy bueno porque realmente estás en peligro. Que no es que decir, no tengas miedo nunca, no. Que el miedo está ahí para decirte, abrígate, mira antes de cruzar, no saltes, levanta el pie del acelerador, come mejor, descansa más. ¿Crees que el peor de los miedos que tenemos, y en concreto vosotros los TEDx, es el miedo a morir? Es decir, cuando tú estás desactivando un artefacto explosivo, tu peor temor es morirte porque estalle o fallarle a la institución para la que estás trabajando o equivocarte. Yo entiendo que es morirte o es el dolor físico, es sufrir. Fíjate que esto vuelve a ser muy personal. No todos los TEDx tenemos ni los mismos miedos, ni las mismas creencias, ni cómo afrontamos la situación, ¿no? En mi caso, te digo, yo sí es verdad que lo que tengo miedo es a morir. No tengo miedo a fallarle a mi jefe ni a nadie. Yo tengo miedo a hacerlo mal y que eso haga pum y me lleve por delante. Y dejar a mi hija huérfana y, por supuesto, yo sufrir o quedarme paralítico o que me arranque un brazo, o este tipo de cosas. Porque ¿eso con qué frecuencia ocurre? Bueno, en el TEDx ha habido 13 víctimas mortales y muchos heridos, ¿no? Entonces, claro que ocurre. Y con que ocurra solo una vez en tu caso... Claro. Es más que suficiente. Entonces... Sí, bueno, al final pasa habitualmente con bomberos, con actividades de riesgo. Yo creo que el riesgo está ahí, el miedo tienes que afrontarlo a nivel de riesgo. Y si, por ejemplo, hablamos de riesgos financieros, ¿trabajas también con inversores? ¿Sus situaciones de pánico, por ejemplo, a quedarse sin la inversión? ¿Alguna vez se ha acercado a ti algún inversor, criptoinversor? Criptoinversor no, pero sí he tenido un cliente en este sentido y es verdad que era un hombre muy preparado, que era asesor de otras compañías, pero que cuando le tocó a él gestionar lo suyo, se quedó parado. Por un pequeño tropiezo que tuvo y que lo magnificó y al final pensó que había perdido la magia o esa intuición o ese olfato. Y la verdad es que cuando te decía dónde había trabajado, para quién había trabajado y lo que había conseguido, decías, pero bueno, es que esto no está justificado, ¿no? Esto que me estás contando. ¿Tú crees que el miedo nos hace ser anti nosotros? El miedo muchas veces va contra nosotros. Sí. Me gusta ese concepto, efectivamente. El miedo muchas veces, ese miedo tóxico que yo hablo en el libro, es ese miedo que va contra ti. Ese miedo que no te deja crecer porque hay una parte de ti que no cree en ti. Y cuando tú no crees en ti, el miedo está al lado, diciéndote no lo hagas. ¿Y el miedo crea adicción? El miedo contagia otras esferas tuyas de seguridad. Si tú no afrontas una situación de miedo y mañana no afrontas otra, situaciones donde tú te encontrabas seguro se empiezan a debilitar porque tu autoconcepto, tu autoestima... Y se hace bola, ¿no? Y se hace bola y además empiezas a ser una persona insegura, luego ansiosa. Y supongo que además tiene una parte de comodidad, ¿no? El decir, me refugio en el miedo y así no actúo, así no hago. Uy, otro tema muy importante, efectivamente. Como el miedo como excusa para no hacer, contra el miedo al fracaso, por ejemplo, ¿no? Pues sí, la verdad es que el miedo como excusa es algo muy común. No lo hago porque me da miedo. ¿Y qué pasa? Que eres una piedra, que no puedes mejorar, no puedes aprender, no puedes ganar en seguridad, no puedes reducir el riesgo, no puedes cambiar las circunstancias. ¿Esto qué es? ¿Una foto? ¿Es una película que va cambiando y se va modificando? Uno de los cuentos infantiles más bonitos, el de Juan sin miedo, que va de esto, ¿no? Vale, vamos a pasarlo muy mal, pero va a llegar el lunes. Vamos a pasar ese fin de semana ahí con miedo, pero va a llegar el lunes y vamos a seguir igual. Hemos pasado miedo, no hay más. Se puede hacer con miedo.
Se puede hacer con miedo, por supuesto. Sí, se puede hacer con y sobre miedo. todo a nivel empresarial, ¿tú detectas que la gente alarga las cosas indefinidamente porque tiene miedo a hacerlas? Es que en las empresas hay mucho miedo. Antiguamente había ¿Me mucho vas a más. contar? Antiguamente, De arriba abajo y de abajo arriba. Sí, antiguamente se gestionaba con el miedo. Pero es una palabra que no es fácil meterla en la empresa, ¿eh? Cuando tú vas a dar una conferencia, vamos a hablar de la incertidumbre, de la gestión, del cambio, de este tipo de cosas, y los propios directivos en muchas ocasiones no reconocen que tienen miedo hasta que te sientas y ya desmenuzas eso, lo pones en la mesa y dices, esto se llama miedo, no es otra cosa. ¿Y tú crees que es miedo a las decisiones empresariales o a cómo los equipos se toman las decisiones empresariales? Es que se junta todo, porque si un jefe tiene un subordinado que es más avispado, más listo, le puede mover la silla, ese hombre va a hacer un tapón ahí, un cuello de botella y no va a dejar que esa persona crezca y que se exprese y va a utilizar todas sus herramientas. Y una de ellas es desprestigiarte, no escucharte, dejarte de lado, Atacar. claro. Y todo eso es el miedo. En vez de decirte, joder, pues si quieres tanto ese puesto, saca pecho, esfuérzate más, entrena un poco más, sé más listo, prepárate más, que esta persona que está por debajo de ti, que también legítimamente quiere evolucionar y crecer en la empresa, ¿no? El miedo está presente en todas las decisiones, porque el miedo a fracasar es un miedo que en nuestra cultura está muy penalizado. Nosotros, si fracasas una vez, nos parece mal. No pensamos que estás aprendiendo ni creciendo. Lo que sí es verdad, y me he dado cuenta de una cosa, es que nosotros cuando estamos en empresas hacemos un ejercicio que es muy, muy salvaje, que es reunimos a los equipos de trabajo, como hace él, pero nosotros no trabajamos en el miedo, sino que trabajamos un poco también cómo afrontan el futuro sus equipos de trabajo. Y lo que sí nos hemos dado cuenta es que la sociedad es fiel reflejo de manera bidireccional, es decir, lo que hay en las empresas es lo que hay en la sociedad y lo que hay en la sociedad es lo que hay en las empresas. Sí. Y eso es el legado que les vamos a dejar a nuestros hijos. ¿Tú crees que como sociedad estamos afrontando algunos retos de futuro de manera más miedosa? Por ejemplo, la tecnología, la inteligencia artificial. ¿Tú crees que van a aparecer nuevos miedos? Es que todos esos mensajes vienen diciendo no te vamos a necesitar. Claro, y el miedo que tú tienes como padre, que tus hijos no encuentren una vocación o un nicho de trabajo o un trabajo, viene un poco por todos estos mensajes, ¿no? De que aquí ha llegado la inteligencia artificial y va a hacer tu trabajo el otro y el otro. Y entonces, ¿yo de qué me quedo? La última pregunta. ¿Has tenido alguna vez miedo a algo que no sea real? Y no me refiero a un miedo abstracto como el miedo financiero. No, me refiero a miedo de ver una película El Exorcista y tener miedo. Las películas de miedo. Sí, ¿Te da fíjate miedo? que... ¿Tú ves películas de miedo? ¿Te ríes de esas películas? No me río. No. Y en algunas me han dado miedo, ¿no? Cagas de miedo ahí. Te Pero- cagas de miedo. No es un... Duerme con la luz encendida. No es un género que me guste, fíjate. Igual que las películas donde son niñas las que son secuestradas, maltratadas. Hombre, es que tal, eso no es sé qué. eso es dramático. Sí. Pero yo me refiero al pero son miedo muy ridículo de policiales y- película de No, no. posesión diabólica. ¿Te da miedo? No, es que Los no me gustan. espíritus. No me llaman. Me gustan las de catástrofes, las de aventuras, Te tal, no sé toca a ti, qué, o sea, tú románticas, eres una tal. persona muy, muy racional. No, muy pasional, pero es verdad que hay que equilibrar. De lo que estamos hablando hay que meter cabeza porque la emoción hay que tenerla bajita, controlada en temas donde te la estés jugando, porque la emoción si te agarra y te sobrepasa, dejas de pensar. Alejandro, podemos seguir a Julio, pueden seguirlo toda nuestra audiencia en un perfil de Instagram que se llama Gestión del Miedo. Muy sugerente también el nombre. ¿Sabes cuántos seguidores tiene? No, dime cuántos. Casi 40.000. Pues yo creo que son muchos seguidores, pero aún así... Seguidores miedosos, Pero, entiendo. no, pero sobre todo yo creo que, a pesar de que hace una gran labor de difusión y divulgación, este tipo de personas que ayudan a otras personas tenían que tener una audiencia aún más, aún superior. Y yo creo que, según lo está haciendo de bien, en los próximos meses, años, va a tener fijo más de 100 y pico mil seguidores y seguramente si explotara no solo las redes a nivel de cómo se está haciendo ahora en Instagram, y que si el día que explote su TikTok, este señor va a tener 1 millón, 2 millones, 3 millones, porque yo creo que perfiles tan genuinos y verdaderos siempre tienen que estar en primera línea dentro de las redes sociales. Y sobre todo profesionales que arriesgan su vida por la comunidad. Y sobre todo profesionales que, aunque trabajen con explosivos, no hablan de humo. Y sobre todo, si queréis saber si esto es humo o no, seguidnos un poco en Profesor Anti-Influencer en nuestras redes.